Analizaremos ahora algunos detalles de las titulaciones ácido-base. En diferentes temas hemos visto el material mínimo para realizar una titulación, que consiste en una bureta con la que podemos agregar de manera controlada un titulante y un Erlenmeyer en el cual colocamos la solución en la cual se encuentra el analito cuya concentración pretendemos determinar en la titulación. Obviamente el titulante es capaz de reaccionar con este analito. Las titulaciones ácido-base, a diferencia de otras, tienen al titulante y al analito como ácidos y bases, es decir, entre ellos hay una reacción ácido-base. Lo primero que deberíamos hacer es diferenciar lo que se puede conseguir a través de una titulación, que es la concentración analítica, de lo que determina de alguna manera el pH de una solución. En el caso de un ácido fuerte, la concentración analítica nos dará idea de los protones que tenemos en la solución, que están todos absolutamente libres. Mientras que el pH también es sensible a esos protones que están libres. Así que hay una correlación inmediata entre la concentración analítica y lo que determinamos con el pH. En cambio, en un ácido débil, la concentración analítica debe darnos la concentración de los protones totales que tiene esa solución, es decir, aquellos que están libres, pero también los que están todavía bajo la forma molecular unidos al anión. En cambio, el pH solo es sensible a los protones que están libres, como lo indican los círculos naranja que hemos puesto aquí. De modo tal que la concentración analítica y el pH no tienen una correlación inmediata y está mediado por la constante de disociación. Pero queda claro que en el caso de la concentración analítica estamos determinando en realidad todos los protones que están en la solución, estén libres o estén asociados. Para reforzar ese concepto, podemos resolver este ejercicio en el cual nos piden calcular el volumen de solución de hidróxido de sodio de cierta concentración molar necesario para titular 20 mililitros de solución, en un caso de un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, y en el otro caso de un ácido débil, el ácido fluorhídrico, ambos de igual concentración. Entonces, iniciamos el cálculo para el ácido clorhídrico. Primero necesitamos saber cuántos moles de clorhídrico tenemos en los 20 mililitros que estamos titulando. Eso nos da 0,0024 moles. Y por lo tanto necesitaremos exactamente el mismo número de moles de hidróxido de sodio, ya que en este caso la reacción es mol a mol. El clorhídrico es un ácido monoprótico, el hidróxido de sodio tiene un solo oxidrilo, por lo tanto necesitamos el mismo número de moles de hidróxido de sodio que de ácido clorhídrico. Averiguamos entonces en qué volumen se encuentran esos moles de hidróxido de sodio, y este resultado indicará el volumen necesario para titular el ácido clorhídrico, 24 mililitros. ¿Qué ocurrirá en el caso del fluorhídrico? En realidad, como el volumen y la concentración son exactamente iguales que para el clorhídrico, el número de moles que tenemos de fluorhídrico es el mismo. Y además es un ácido monoprótico. Por lo tanto, como en la titulación titulamos todos los protones, no solo los que están libres, lo que necesitaremos de hidróxido de sodio es exactamente lo mismo. Es decir, que en la titulación de cierta cantidad de equivalentes de ácido, necesitamos siempre la misma cantidad de equivalentes de base, y esto es independiente de que los electrolitos involucrados sean fuertes o débiles. Una cosa importante es saber dónde debemos de tener una titulación ácido-base para poder determinar precisamente la concentración analítica del ácido o de la base que estamos titulando. Resulta importante poder predecir ese punto, el punto donde nos debemos detener, pero para eso necesitamos definir primero qué se entiende por punto de equivalencia, que es el lugar donde deberíamos detener nuestra titulación. Es el punto en el cual la cantidad de equivalentes del titulante agregado iguala la cantidad de equivalentes de la sustancia a titular. Entonces, resolviendo este ejemplo, probablemente podamos clarificar este concepto. Tomamos
4 titulaciones distintas, que serían los 4 casos posibles: titular un ácido fuerte con base fuerte, o titular un ácido fuerte con base débil, o titular un ácido débil con base fuerte, o un ácido débil con base débil. El proceso que debería ocurrir en este caso es que, en cualquiera de estos casos, es que el ácido reacciona con el hidróxido en cierta extensión para dar la sal y el agua. En el caso de estar en el punto de equivalencia, habremos agregado igual cantidad de equivalentes del ácido y de la base. Entonces, mentalmente podemos reemplazar esto por la misma cantidad de equivalentes de la sal en agua. Lo que quiero decir es que, independientemente de que la reacción sea completa o no, mentalmente el pH de una solución en la cual pongamos la misma cantidad de equivalentes del ácido y de la base debería ser igual que el pH de una solución que tenga ese número de equivalentes de la sal en agua. Con eso en mente, analizamos cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso del clorhídrico con el hidróxido de sodio, que nos da cloruro de sodio en agua, de acuerdo a lo que dijimos recién, el pH en el punto de equivalencia debería ser el mismo que el de una solución de cloruro de sodio en agua. Y ya hemos visto en su momento que una sal de este tipo, cuyo catión proviene de una base fuerte y su anión proviene de un ácido fuerte, es 7, porque no hay hidrólisis. Por lo tanto, podemos generalizar y decir que el pH del punto de equivalencia en una titulación entre ácido fuerte y base fuerte es neutro, y debe ser 7 si estamos a 25 grados, que es lo que supondremos en todos los casos. ¿Qué pasa si titulamos ahora un ácido fuerte con una base débil? En ese caso se formará una sal que, a diferencia de la anterior, tiene un catión que, como proviene de una base débil, se hidrolizará. Y la hidrólisis de un catión va a dar medio ácido, como lo muestra la ecuación que hemos puesto aquí. De forma tal que el pH en el punto de equivalencia será ácido. También lo podemos generalizar y decir que el pH del punto de equivalencia en una titulación entre un ácido fuerte y una base débil es ácido. Si estamos a 25 grados, eso significa que tendrá que ser menor a 7. ¿Qué ocurre si ahora titulamos un ácido débil con una base fuerte? En este caso, el pH en el punto de equivalencia sería el pH de una solución en la cual el anión es capaz de hidrolizarse, pero el catión no. Y en ese caso, el medio debe dar alcalino. De forma tal que podemos generalizar que el pH del punto de equivalencia en una titulación entre un ácido débil y una base fuerte es básico. O sea, debe ser mayor que 7 si estamos a 25 grados. El último caso que nos queda es que ambos electrolitos sean débiles, y en ese caso la sal formada, que da un pH en solución que correspondería al del punto de equivalencia, es una sal en la que su anión y su catión ambos pueden hidrolizarse. De acuerdo a que uno se hidrolice más que el otro, el medio será básico, ácido, o eventualmente, si ambos se hidrolizan por igual, será neutro. Recuerden, esto lo discutimos en su momento en hidrólisis. Concretamente, si la base tiene una constante más elevada que el ácido que se están formando en las correspondientes hidrólisis, entonces el medio quedará básico, porque el anión se estará hidrolizando más. Si en cambio la constante de la base es menor que la constante del ácido, el que se hidroliza más es el catión y el medio final será ácido. Si ambos se hidrolizaran por igual, las constantes son iguales, entonces en ese caso el medio sería neutro. Así que, generalizando, el pH del punto de equivalencia en una titulación entre un ácido débil y una base débil puede ser ácido, neutro o básico, dependiendo de los valores relativos de Kb y Ka, que son las constantes de disociación de los electrolitos que se forman en esos procesos de hidrólisis. Vamos a analizar ahora las llamadas curvas de titulación. Una curva de titulación en realidad nos muestra qué pasa
con el pH a medida que vamos agregando el titulante sobre el analito. En este caso, imaginamos que estamos agregando una base fuerte sobre un ácido fuerte. Y lo que vemos es que el pH inicialmente se mueve lentamente hacia arriba, va aumentando a medida que agregamos la base, y luego sufre un salto brusco para finalmente volver a aplanarse. Recuerden que cuando titulábamos una base fuerte con un ácido fuerte, el punto de equivalencia esperado era 7, y es lo que se está marcando acá con el punto S. O sea, el punto S es el punto estequiométrico o de equivalencia. Entonces, ¿por qué tiene una forma como esta la curva? Si bien no lo vamos a hacer con demasiado detalle, vamos a ver algunas cosas que nos pueden clarificar esa situación. La clave para entenderlo es el impacto que produce una gota agregada de la base sobre la cantidad de protones que hay en solución. Está claro que inicialmente los protones están en una gran cantidad, pero a medida que avanza la neutralización, cada vez tendremos menos. Si tomamos este ejemplo, una titulación de 10 mililitros de clorhídrico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar, inicialmente, antes de agregar hidróxido, hay 0,001 moles de protones. Recordemos, el clorhídrico es fuerte y por lo tanto estos protones están libres. Cada vez que agregamos una gota de hidróxido de sodio, se calcula que una gota es 0,05 mililitros, estamos agregando esta cantidad de moles de hidróxido de sodio. Y esta cantidad de moles de hidróxido de sodio es 0,5% del ácido que hay inicialmente. O sea, es una cantidad muy pequeña respecto de los protones que hay, y eso produce una pequeñísima modificación en la concentración de protones y consecuentemente en el pH. Sin embargo, si la titulación avanza lo suficiente y llegamos, por ejemplo, al 90% de la titulación, en ese momento ya nos van a quedar solamente la décima parte de los protones iniciales, y cada gota, que seguirá conteniendo siempre el mismo número de moles de hidróxido de sodio, ahora representa ya el 5% de esa cantidad, con lo cual la caída de una gota en la solución es un impacto considerable que produce un aumento del pH significativo. Si avanzamos todavía más y llegamos al 99% de la titulación, queda apenas la centésima parte de los moles que había inicialmente, y ahora una gota de hidróxido de sodio representa el 50% de los protones que están ahí. Esto significa que a medida que nos acercamos al 100% de la titulación, una gota es capaz de modificar significativamente el pH de la solución. Tanto es así que se observa este salto muy brusco cuando nos acercamos al punto de equivalencia. A posteriori la cuestión es muy semejante, porque cada gota que agregamos de hidróxido tendrá un impacto cada vez menor si se va acumulando oxidrilos en el medio. O sea, al comienzo hay una concentración de oxidrilos ligeramente superior a la de protones, y una gota de hidróxido de sodio puede implicar un aumento considerable de pH. A medida que se va acumulando oxidrilos, la nueva gota no produce una modificación significativa. Lo importante aquí es que el salto que tenemos de pH es en torno al punto de equivalencia, pero además es sumamente brusco, lo cual permite que entre el comienzo de ese salto y el final de ese salto no transcurra más que una o dos gotas de agregado de la base, lo cual está prácticamente en el error experimental. Así que no es necesario estrictamente detener la titulación cuando estamos exactamente en el punto de equivalencia, sino que es posible hacerlo a un pH ligeramente superior o a un pH inferior en la medida que estemos en el salto brusco de pH, porque los volúmenes gastados serán básicamente los mismos dentro del error experimental. En forma general, vamos a poder usar entonces en una titulación de un ácido fuerte con una base fuerte cualquier indicador cuyo rango de viraje esté en este salto brusco.
Este salto brusco depende de varias cosas, fundamentalmente de las concentraciones de ácido y base, pero usualmente se produce entre 3 y 10. Acá está algo por encima, pero normalmente está entre 3 y 10. De forma tal que cualquier indicador cuyo rango de viraje esté entre 3 y 10 será útil para detener esta titulación. Acá lo vemos nuevamente. Fíjense el intervalo entre 3 y 10. Estos indicadores cuyo rango de viraje está dentro de ese intervalo serán indicadores adecuados para la titulación, mientras que los que están por fuera de ese intervalo no van a ser adecuados. En el caso de este primero, que vira antes de llegar al salto brusco, obviamente será inadecuado porque vamos a gastar un volumen bastante menor que el que corresponde al punto de equivalencia. En el otro caso, gastaríamos un volumen mayor al que corresponde al punto de equivalencia. Veremos ahora de manera pictórica qué es lo que hay en cada uno de los puntos de esta curva. Inicialmente, entonces, en el ácido veríamos los aniones y el ácido y los protones completamente libres. Esto es al comienzo, cuando el ácido está solo, antes de agregar hidróxido de sodio. Cuando empezamos a agregar hidróxido de sodio, está claro que la concentración de protones deberá disminuir y empezará a incrementarse un poquitito la concentración de oxidrilos y también la del contraión, que en este caso es el sodio. Cuando llegamos al punto de equivalencia, la concentración de protones y la concentración de oxidrilo está igualada y es la que corresponde a una solución neutra, 10 a la menos 7 molar, si es que estamos a 25 grados. Cuando excedemos el punto de equivalencia, tendremos un exceso de oxidrilos marcado acá de esta manera, y obviamente el pH será elevado. Vamos a hacer un problema, un ejemplo, calculando el pH en diferentes lugares de la titulación entre un ácido fuerte y una base fuerte. En este caso titulamos 10 mililitros de clorhídrico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. Y nos preguntan el pH cuando se agregaron 5, 10 y 15 mililitros de la segunda solución. Primero calcularemos la cantidad de moles de clorhídrico que hay en el volumen que pretendemos titular. Eso lo hemos hecho en un ejemplo anterior y da 0,001 moles de clorhídrico, que, como es un ácido fuerte, dará exactamente la misma cantidad de moles de protones. Los moles de oxidrilo que hemos agregado en 5 mililitros, o en 10 o en 15, lo hemos calculado acá, ¿sí? De modo tal que lo primero que podríamos hacer es considerar que entre los protones y los oxidrilos la reacción es completa. Estrictamente hablando no lo es, pero está lo suficientemente desplazado hacia la derecha como para que esto sea una buena suposición inicial. De modo tal que cuando agregamos 5 mililitros de hidróxido de sodio, tendremos 0,0010 moles de protones y la mitad de moles de oxidrilo. Es evidente que sobran protones. La cantidad de protones que sobran es la diferencia entre los que teníamos y los oxidrilos que agregamos. O sea que la reacción es 1 a 1. Por lo tanto, luego de la neutralización de los oxidrilos, nos van a quedar en exceso 0,0005 moles de protones, que van a estar en un volumen de 15 mililitros. Sale de la suma de 10 más los 5 de hidróxido que hemos agregado. Con esos datos ya podemos calcular la concentración de protones. Les dejo el cálculo para ustedes, y esto da 0,033 molar. Reemplazado en la función P, se obtiene un pH de 1,48, que es ligeramente superior al pH inicial. Acá no lo hemos calculado, pero ustedes pueden hacerlo. El pH inicial es 1, pero no demasiado grande, porque, tal cual vimos en las curvas, el ascenso es muy suave al comienzo. Para calcular el pH en el segundo caso, debemos
revisar que la cantidad de moles de oxidrilos agregados coincide con la cantidad de moles de protones que hay. Esto significa que estamos exactamente en el punto de equivalencia. Y ya habíamos visto que en el punto de equivalencia, en una titulación entre un ácido fuerte y una base fuerte, el pH es 7. Finalmente, en el tercer caso, ya nos hemos pasado del punto de equivalencia y hay más moles de oxidrilos que moles de protones. Esto significa que nos quedará un exceso de oxidrilos. Ustedes pueden hacer esta resta y les va a dar este número de moles de oxidrilos en exceso, que estarán contenidos en 10 más 15, 25 mililitros de solución. De modo tal que podemos sacar con eso la concentración de oxidrilos, que da el valor de 0,020. Con eso podríamos calcular el pOH y finalmente el pH. El pH en este caso da 12,3, lo cual es esperable después del punto de equivalencia. Vamos a ver ahora un caso algo más complejo, que es el que corresponde a la titulación de un ácido débil con una base fuerte. En este caso la curva cambia respecto a lo que vimos antes y tiene al menos 6 diferencias significativas que vamos a discutir con algún detalle. La primera es que el punto de partida, esto es el pH inicial que tiene el ácido, es más alto que el que presentaba el ácido fuerte. Estamos hablando de dos soluciones que tengan la misma concentración molar para el ácido fuerte y para el ácido débil, y esto es completamente esperado. El ácido débil se disocia menos, tiene menor concentración de protones y por ende un pH más elevado. La segunda diferencia significativa es que inicialmente en la titulación del ácido fuerte el pH se mantenía aumentando de una manera muy lenta. En cambio acá vemos un incremento muy rápido del pH, y esto se debe a que, como la concentración de protones libres es muy pequeña, el agregado de una gota de hidróxido de sodio tiene un fuerte impacto sobre esa concentración, haciendo que el pH ascienda rápidamente. Pero luego, a medida que la titulación avanza, entramos en una zona de cierta estabilidad del pH. Esto corresponde a una solución buffer que se está formando durante la titulación. Esto es esperable, de acuerdo a lo que discutimos en buffer, porque si al ácido inicial, que estaba en equilibrio con una muy pequeña cantidad de base conjugada, le empezamos a agregar hidróxido, parte de ese ácido se convertirá en la base. Cuando esas concentraciones empiecen a ser comparables, el sistema empezará a actuar como un buffer, manteniendo el pH prácticamente constante. Y eso lo hace durante buena parte de la titulación, aproximadamente entre el 10 y el 90% de la titulación, porque entre esos dos extremos las dos concentraciones son realmente similares. Luego de eso el buffer se rompe y el pH sigue creciendo como hubiera ocurrido si no hubiera habido buffer. Luego hay un salto brusco de pH, pero que es mucho más corto que el que teníamos en el caso de la titulación de ácido fuerte con base fuerte. Precisamente esto es así porque la aparición del buffer paró de alguna manera el salto esperable. Ese salto, de todas maneras, se produce en torno al punto de equivalencia, como ocurría en el caso anterior. La diferencia es que el punto de equivalencia no es 7 en este caso, sino, como hemos discutido previamente, es alcalino debido a la hidrólisis del anión. Finalmente, la última parte es muy parecida a la de la titulación de un ácido fuerte con base fuerte. Esto corresponde al exceso de oxidrilos respecto de los necesarios para titular el ácido, y en realidad también sufre el aporte de la hidrólisis del anión. Pero excepto que la hidrólisis del anión sea demasiado significativa, esto es, el ácido que se forma sea muy débil, la última parte de la curva se asemeja muchísimo a la que obtuvimos previamente, porque es solo función
de los oxidrilos en exceso. Entonces, en las titulaciones entre ácidos débiles y base fuerte, el salto brusco de pH se produce en torno al punto de equivalencia, pero aproximadamente entre 7 y 10 para las concentraciones que solemos utilizar en las titulaciones y en el caso de que los ácidos no sean demasiado débiles. De modo tal que cualquier indicador que vire en ese intervalo será adecuado para la titulación. Ya no puede haber indicadores que viren antes de 7, pero tampoco indicadores que viren después de 10 aproximadamente. Así que si uno utiliza un indicador cuyo rango de viraje caiga en esta zona, podrá determinar sin ningún problema la concentración analítica del ácido. En cambio, si el indicador vira antes o vira después, cometeremos un error, ya que son indicadores inadecuados para esta titulación. Vemos ahora también de manera pictórica lo que tenemos en cada uno de los puntos de esta curva de titulación. Inicialmente, cuando el ácido está solo, tenemos acético sin disociar, una pequeñísima cantidad de acetato, de la base conjugada, y algunos protones libres en pequeña cantidad, porque el ácido, como dijimos, es débil. A medida que avanzamos la titulación, parte del ácido se convierte en su base conjugada, ¿sí? Y entramos en la zona del buffer, lo cual se mantiene a lo largo de la titulación, como dijimos hace un rato, más o menos entre un 10 y un 90% de la titulación. Lo único que vemos es que va variando la relación entre la cantidad de acetato y la cantidad de acético, y finalmente en el punto de equivalencia tenemos un medio ligeramente alcalino debido a la hidrólisis del anión. ¿Sí? Acá lo vemos, este sería un oxidrilo, que está marcando que el medio es ligeramente alcalino. Si nos pasamos del punto de equivalencia, lo que tenemos es un exceso de oxidrilos, ¿sí? Tal cual marca acá la presencia de estas especies. Calcularemos ahora el pH durante distintos momentos de la titulación de un ácido débil. Esto es equivalente al ejemplo que vimos antes, excepto que antes lo hicimos para el ácido clorhídrico, un ácido fuerte, y ahora lo estamos haciendo para un ácido débil. En este caso es importante la metodología que utilizamos para resolverlo. Si bien existen muchas posibilidades, muchas metodologías distintas para resolver el problema, en nuestro caso haremos lo siguiente. Primero, haremos completa la reacción entre el ácido y la base, de forma tal de poder eliminar una de las dos especies, y luego analizaremos la evolución al equilibrio de las especies presentes, teniendo presente que si hay un ácido débil, hay un equilibrio que debe cumplirse. La cantidad de moles que teníamos inicialmente de ácido coincide con la que calculamos hoy para el clorhídrico, y la cantidad de moles de oxidrilo que vamos agregando coincide con la del ejemplo anterior. Entonces, en el primer caso, estamos mezclando 0,0010 moles de acético con 0,00050 moles de oxidrilo, que es lo que hay en los 5 mililitros agregados. Si imaginamos una reacción completa, del ácido nos va a quedar la mitad, es decir, lo que había menos lo que reacciona con los oxidrilos, que es el mismo número de moles, y los moles que han desaparecido del ácido se convertirán en moles de acetato. Ahora tenemos cantidades semejantes, más aún, iguales de el ácido y su base conjugada. Es decir, que tenemos un buffer. Y si tenemos un buffer, estamos en condiciones de utilizar la formulita que habíamos encontrado para calcular su pH, que implicaba simplemente buscar la relación entre los moles de una y otra especie y sacar el logaritmo y sumarle el pK. Así que si hacemos eso, en este caso en particular los moles coinciden, así que el primer término desaparece, ya que el logaritmo de 1 es 0, entonces el pH es igual al pK y nos queda igual a 4,74.
Es importante notar que ni siquiera era necesario conocer los moles. Hubiera bastado con darnos cuenta que estamos justo en el 50% de la titulación. Y si estamos en el 50% de la titulación, necesariamente los moles que quedan del ácido y los moles que se han convertido en su base conjugada deben coincidir, así que el primer término necesariamente desaparece y el pH tiene que ser igual al pK. En el segundo caso, cuando hemos agregado igual cantidad de moles de acético y de oxidrilo, estamos en el punto de equivalencia. Y en el punto de equivalencia, como discutimos previamente, ocurrirá la hidrólisis del anión, que hemos escrito en esa ecuación. Entonces, la concentración inicial que tenemos de acetato en ese momento será 0,050 molar. Esto surge de relacionar la cantidad de moles de acetato que coincide con la cantidad que teníamos de acético inicialmente, esto es 0,00010 moles, pero ahora en un volumen de 0,020 litros. Y luego lo resolvemos como cualquier problema de equilibrio, es decir, proponemos que de esta concentración inicial de acetato, una cantidad X de moles por litro se hidrolizan. Y de este modo se van a formar X moles por litro de acético y X moles por litro de oxidrilo. Una vez que hacemos eso, estamos en condiciones de reemplazarlo en el cociente de reacción e igualarlo a la constante de hidrólisis. Recuerden que aquí deben igualarlo a la constante de hidrólisis, que calculábamos como KW sobre la constante del ácido. Dejamos la resolución para ustedes, pero si resuelven esa ecuación, van a obtener que la concentración de oxidrilo que surge es 5,3 por 10 a la menos 6, y con eso pueden sacar el pOH y posteriormente el pH, que da un valor alcalino como ya esperábamos. En el tercer caso, es decir, una vez que superamos el punto de equivalencia, todo el acético se convertirá en acetato y además sobrarán moles de oxidrilos. Acá nos marcan las cantidades de cada uno. Así que aquí ocurrirá la hidrólisis del acetato, pero en presencia de oxidrilos. No vamos a hacer el cálculo acá, ustedes pueden intentarlo, pero la concentración de oxidrilos que se obtiene haciendo la hidrólisis en presencia del ion común es prácticamente coincidente con la que hay en exceso. De forma tal que podríamos tomar directamente el exceso y calcular el pH, como lo hicimos en su momento en la titulación de ácido fuerte con base fuerte, y nos da 12,3. Un punto más que debemos analizar es qué ocurre si el ácido que titulamos tiene una constante distinta. Bueno, en verdad, un poco lo hemos demostrado en el último ejemplo, la meseta que observamos tiene que estar en torno al pK del indicador. Un pH que corresponde más o menos al pK del indicador. Recuerden que el buffer justamente mantiene el pH en valores cercanos al pK. Así que lo que ocurre es que si la constante se va haciendo cada vez más pequeña, el pH en el cual observamos la meseta se hace cada vez más grande. La segunda parte de la curva en realidad no necesariamente se va a mantener idéntica en todas estas titulaciones, porque a medida que el ácido que titulamos sea más débil, la hidrólisis de la base que generamos será mayor. Así que es esperable que en la última parte de la curva veamos cierto incremento a medida que el ácido que titulamos sea cada vez más débil. De todas maneras, un detalle interesante que podemos ver es que si el ácido es muy débil, la zona de viraje es extremadamente delgada, de modo tal que la titulación tendría un serio problema para realizarse. Otra cosa interesante es lo que ocurre con la titulación de ácidos que pudieran tener más de un protón titulable. Por ejemplo, acá lo estamos viendo para el ácido sulfuroso. Si titulamos un ácido como el sulfuroso, habrá un primer cambio, un primer salto brusco en torno al pH
del punto de equivalencia del primer protón y un segundo salto que corresponde al punto de equivalencia correspondiente a la titulación del segundo protón. Es decir, si ponemos un indicador que vira en este salto brusco de pH, ¿sí?, el volumen gastado será el que corresponde a la titulación de uno solo de los protones del ácido sulfuroso. Mientras que si utilizamos un indicador que vira en este salto, ¿sí?, el volumen gastado corresponderá a la titulación de los dos protones. Fíjense precisamente que este salto se produce justo a la mitad de volumen que el segundo salto. Esto es para un ácido diprótico. Si fuera un ácido triprótico, en principio es esperable que tenga 3 zonas de aumento de salto brusco de pH en torno a los 3 puntos de equivalencia posibles. Todas las titulaciones que analizamos fueron suponiendo que el titulante, el que agregábamos con la bureta, era la base, y el que estaba en el Erlenmeyer era el ácido. Por supuesto, podríamos haber hecho el proceso al revés, y en ese caso las curvas se hubieran invertido. Es decir, hubiéramos empezado con un pH elevado en el Erlenmeyer, donde está la base, y a medida que agregamos el ácido, hubiéramos tenido un comportamiento como este. Si ustedes se fijan, respecto de la que vimos en su momento, cuando el que estaba en la bureta era la base y el ácido estaba en el Erlenmeyer, esto funciona prácticamente como una imagen especular, imaginando un espejo que refleja en pH 7. Si titulamos una base débil con un ácido fuerte, lo que tendríamos es una curva de este tipo. Es decir, inicialmente el pH va a ser alcalino, aunque no tan alcalino como en el caso de una base fuerte, ¿sí? Y luego inevitablemente se formará un buffer, porque tendremos una base débil y el ácido conjugado que se va formando durante la titulación. Dejo esto para que lo analicen con cuidado ustedes y nos hagan las consultas correspondientes. Con esto hemos completado esta clase.